Cuando los altares se vuelven tronos. Hubo un tiempo en que el altar era un lugar de fuego, un espacio sagrado donde el hombre se despojaba de sí mismo para que Dios se manifestara. Allí no había micrófonos, ni luces, ni cámaras, solo un corazón quebrantado y un Dios presente. Pero con el paso de los años, muchos de esos altares fueron transformándose. Dejaron de ser lugares de encuentro para convertirse en plataformas de exhibición, dejaron de oler a sacrificio y empezaron a oler a perfume caro. Dejaron de escuchar gemidos de arrepentimiento y comenzaron a oír aplausos. Y el Espíritu, que antes descendía con poder, hoy parece ser un invitado al que se le da la palabra solo unos minutos, después de que el hombre termina su espectáculo. Ezequiel 34 retumba como una trompeta de juicio. ¡Ay de los pastores de Israel que solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se alimentan de la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la débil ni curan a la enferma, no vendan a la herida ni traen de vuelta a la descarriada. No buscan a la perdida, sino que las gobiernan con dureza y crueldad. Ezequiel hablaba a los líderes de su tiempo, pero esas palabras atraviesan los siglos y llegan hasta los templos modernos, donde el púlpito se ha transformado en trono y la humildad en espectáculo. En muchos lugares ya no se predica para transformar, sino para dominar. El sermón se volvió un instrumento de control, la unción una marca registrada y el nombre de Cristo un recurso para levantar imperios personales. El altar, ese lugar que debía ser símbolo de rendición, se volvió escenario de poder. El hombre, que antes temblaba ante la presencia de Dios, hoy exige aplausos. El que debía guiar con mansedumbre, ahora impone con soberbia. Y el rebaño, confundido, aplaude sin notar que el espíritu fue desplazado del centro. El problema comenzó el día en que la iglesia dejó de ver al pastor como un servidor y empezó a verlo como una celebridad. Cuando el púlpito se convirtió en pedestal y el liderazgo espiritual en una forma de monarquía emocional. Los fieles comenzaron a venerar al hombre más que al mensaje, a levantar su nombre más alto que el nombre sobre todo nombre. Las fotos de líder se imprimen en gigantografías, los libros llevan su rostro en la portada y su voz se convierte en verdad incuestionable. Se aplaude su carisma, su vestimenta, su elocuencia, su poder de convocatoria. Pero, ¿dónde quedó la presencia de Cristo que decía, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón»? Muchos olvidaron que el altar no se hereda, no se conquista, no se compra. El altar se gana de rodillas, se sostiene con lágrimas, con servicio, con silencio, con renuncia. Pero en esta era de plataformas digitales, seguidores y ministerios globales, la imagen ha reemplazado la esencia. Hoy basta con hablar bonito, tener una voz convincente y una estética cuidada para ser llamado ungido. El problema no es el talento, sino la intención, porque el mismo don que puede glorificar a Dios puede también glorificar al ego. Cuando los altares se vuelven tronos, el pastor se vuelve rey y el pueblo súbdito. Ya no hay comunión, sino jerarquía. Ya no hay enseñanza, sino imposición. El espíritu deja de fluir porque el hombre ya no se baja del centro. El púlpito, que debería ser una cruz donde el predicador muere cada domingo para que Cristo viva, se transforma en una corona desde donde el predicador se entroniza. Y sin darnos cuenta, el cuerpo de Cristo se enferma, intoxicado por la vanidad disfrazada de unción. Algunos dirán, pero el Señor sigue obrando, la iglesia crece, hay milagros. Y sí, es cierto. Dios en su misericordia sigue alcanzando corazones incluso a través de vasijas contaminadas. Pero eso no justifica el engaño, porque los números no siempre son sinónimo de aprobación divina. El éxito visible no siempre es fruto del Espíritu, a veces es el eco del marketing religioso. La luz que deslumbra no siempre proviene del cielo. Hay luces que ciegan, y hay altares que, aunque brillan por fuera, por dentro están vacíos. El púlpito se volvió trono cuando la ofrenda dejó de ser sacrificio y pasó a ser inversión.
Cuando se comenzó a predicar que Dios debe prosperarte si lo obedeces, y no que debes obedecerlo aunque no te prospere. Cuando se confundió la bendición con el aplauso y la fidelidad con el éxito. La teología de la prosperidad no es solo una doctrina equivocada, es el síntoma más claro de una fe que perdió el norte. Porque el mensaje de Cristo fue siempre de entrega, no de dominio. De humildad, no de opulencia. De servicio, no de poder. Hay algo profundamente trágico en ver a hombres que comenzaron encendiendo el fuego del altar y terminaron adorando su propia imagen reflejada en él. Se convirtieron en arquitectos de su propio templo interior, donde el único que recibe gloria es el yo. La adoración, que debería ser vertical, se volvió circular. Sube al líder y regresa al líder. Y el Espíritu Santo, silencioso y paciente, se retira. No porque haya perdido poder, sino porque el orgullo humano no deja espacio para su presencia. Hay templos donde ya no se ora, se programa, ya no se intercede, se proyecta, ya no se sirve, se negocia. Las lágrimas se reemplazaron por luces LED, los silencios por aplausos y las rodillas por plataformas. Todo parece vivo, pero el corazón está en coma y nadie se atreve a decirlo, porque el miedo a ser excluido pesa más que la verdad. El altar se volvió trono cuando el pastor comenzó a ser tratado como ungido intocable, cuando se dejó de discernir y se comenzó a idolatrar. Hoy muchos confunden la lealtad con la ceguera. Creen que cuestionar al líder es rebelión, cuando en realidad puede ser discernimiento. El apóstol Pablo fue corregido, Pedro fue confrontado. ¿Por qué creemos que los hombres de hoy están por encima del consejo, la exhortación o la reprensión? El verdadero liderazgo no necesita ser defendido por un círculo de guardaespaldas espirituales. No necesita ser blindado por miedo o manipulación. Jesús no imponía su autoridad, la encarnaba. No se coronó a sí mismo, se despojó. No buscó tronos, sino cruces. Por eso su autoridad era irresistible, porque nacía del amor, no del dominio. En este tiempo hay altares que deberían ser restaurados, no con ladrillos ni micrófonos nuevos, sino con corazones arrepentidos. La iglesia necesita volver a llorar delante de Dios, volver a reconocer que nos hemos enamorado del poder y no de la presencia, que hemos hecho del ministerio un negocio, del púlpito una marca y de la fe un producto, y que, mientras tanto, las ovejas están heridas, confundidas y hambrientas de verdad. Cuando los altares se vuelven tronos, las ovejas son tratadas como súbditos. Se les exige lealtad ciega, se las mide por diezmos y se las disciplina no por pecado, sino por desobedecer al pastor. Y sin embargo, Cristo no vino a fundar una monarquía eclesiástica. Vino a construir un cuerpo donde Él es la cabeza. Un cuerpo donde cada miembro tiene valor, donde la voz del más pequeño también importa, donde la gloria no se reparte entre nombres humanos. El púlpito debe volver a ser un altar, no un escenario, no un trono. Un altar donde el fuego purifique, donde el mensaje quebrante, donde el predicador tiemble ante la responsabilidad de hablar en nombre de Dios, porque quien sube a un altar sin morir a sí mismo, termina usando a Dios para sostener su propio reino. La idolatría al pastor es una de las formas más sutiles de apostasía, porque se disfraza de admiración, pero en realidad es esclavitud emocional. Se venera su palabra más que la escritura, su oración más que la comunión personal, su autoridad más que la voz de Cristo. Y poco a poco, la figura humana ocupa el lugar del Espíritu Santo. No hay nada más peligroso que un hombre amado más que la verdad. Hay creyentes que dicen, yo no puedo irme de esta iglesia porque amo a mi pastor. Pero el amor que te aleja de Cristo no es amor, es atadura. Ningún siervo de Dios debería ser dueño de tu conciencia. El Espíritu Santo fue enviado para guiarte a toda verdad, no para reemplazarla por la voz de un hombre. Y cuando una iglesia te hace sentir que desobedecer al pastor es desobedecer a Dios, está frente a un altar que se convirtió en trono. Los profetas de hoy no son los que predicen el futuro, sino los que se atreven a decir la verdad. Aquellos que, como Ezequiel, no se venden por honra humana, que levantan la voz aunque eso les cueste seguidores,
que prefieren perder el aplauso antes que traicionar el mensaje. Porque el reino no necesita más reyes disfrazados de pastores, necesita siervos que vivan lo que predican. En algún momento, la Iglesia deberá hacer un examen profundo, preguntarse, ¿estamos sirviendo a Cristo o al ego colectivo de nuestros líderes? ¿Estamos adorando al Dios invisible o a los hombres visibles que lo representan? ¿Seguimos al Espíritu o seguimos la costumbre? ¿Predicamos para liberar o para sostener estructuras? Cuando los altares se vuelven tronos, el reino se detiene. Pero cuando el trono vuelve a ser altar, el fuego regresa. Porque el fuego no desciende sobre la soberbia, sino sobre la entrega. No se enciende con aplausos, sino con arrepentimiento. El Espíritu Santo no se manifiesta donde lo exhiben, sino donde lo honran. Dios sigue buscando hombres que prefieran quebrarse antes que dominar, mujeres que sirvan en silencio antes que ser admiradas, pastores que lloren por sus ovejas antes que contarlas, iglesias que se reúnan no para aplaudir, sino para adorar, y creyentes que recuerden que el único trono que permanece está en el cielo, no sobre el escenario. La historia de Israel muestra un patrón que se repite. Cada vez que los líderes se entronizaban, Dios levantaba profetas desde el desierto. Cuando los sacerdotes se corrompían, la voz divina aparecía fuera del templo. Y tal vez hoy estamos viviendo en lo mismo. Tal vez las voces que claman desde fuera de las estructuras no son rebeldes, sino heraldos del regreso del Espíritu a su lugar original. Los tronos humanos caerán, las plataformas se apagarán, los nombres pasarán, pero el altar de Dios siempre quedará en pie. Porque mientras haya un corazón dispuesto a rendirse, el fuego no se apagará. Quizás hoy sea el momento de mirar alrededor, mirar nuestro propio servicio, nuestras motivaciones, nuestras palabras, y preguntarnos en silencio, ¿he convertido mi altar en un trono? ¿Busco servir o ser servido? ¿Quiero que Cristo crezca o que me reconozcan? El reino no necesita estrellas, necesita siervos. No necesita influenciadores, necesita intercesores. No necesita grandes nombres, sino corazones humildes. Porque en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Cuando los altares se vuelven tronos, el espíritu se entristece. Pero cuando el trono vuelve a ser altar, el espíritu desciende. Y ese día volveremos a ver fuego, volveremos a escuchar llanto, volveremos a sentir la gloria que no depende de luces ni de títulos. Volveremos a ver al pueblo de Dios postrado, no ante hombres, sino ante el único digno. Que cada líder recuerde, el altar no es un lugar para ser visto, sino para morir. Que cada creyente recuerde, el pastor no es un rey, sino un siervo, y que cada iglesia recuerde, no hay trono más alto que el de Cristo, ni gloria más pura que la de su presencia. Porque los altares se vuelven tronos cuando el hombre se exalta, pero vuelven a ser altares cuando el hombre se rinde. Si te gustó este audio, suscríbete al canal, dale me gusta y compartilo. Quizás haya más personas que necesiten escucharlo. Y no te olvides de activar la campanita para que puedas seguir disfrutando de mucho más contenido, aquí, en Eterno Presente.